De las mujeres SS casi nadie hablaba. Siempre se enfocaban en los hombres, pero ellas también estaban metidas hasta el cuello. Muchas arrancaron desde chicas en grupos nazis, otras eran secretarias, enfermeras o guardias. Algunas firmaban papeles que mandaban gente al tren, varias vigilaban campos, daban órdenes, golpeaban o manejaban listas de selección. El Tercer Reich las metió en todo. Las adoctrinaban jóvenes y después las repartían por campos como Ravensbrück, Auschwitz o Bergen-Belsen. Tenían uniforme, salario y poder sobre los prisioneros. A veces llevaban perros, a veces látigos, decidían quién seguía vivo y quién no. No fue desorden ni casualidad, estaban organizadas, con nombres y cargos. Algunas pagaron con la vida, otras se perdieron entre la gente y no se volvió a saber de ellas. ¿Qué fue de las mujeres del régimen nazi cuando todo se vino abajo? Detrás del humo, las mujeres de los campos a finales del 44 aparecieron anuncios en diarios alemanes ofreciendo trabajo a mujeres sanas, entre 20 y 40 años. Prometían buen sueldo, ropa, comida y cama. Lo que no decían era que el uniforme era de las SS y que el trabajo era dentro de campos donde se torturaba y se mataba. Algunas postulantes no sabían lo que les esperaba. Otras sí, y aún así entraban. Las vigilantes vivían dentro del campo, muchas con hijos. Desde sus ventanas no veían jardines ni calles, sino presos desplomados y columnas de humo que salían de las chimeneas. La vida allí no era fácil, pero para muchas era mejor que ensamblar piezas en una fábrica. Había casa, salario y poder. La mayoría venía de hogares humildes, con poca educación, y ya formaban parte de las juventudes nazis. Se creían parte de una causa. El uniforme les daba autoridad sobre los presos y sobre otros alemanes. Ravensbrück fue el punto de partida. Un campo solo para mujeres, con más de 120.000 presas, judías, resistentes, lesbianas, prostitutas, indigentes. 30.000 murieron allí, algunas colgadas, otras de hambre, infecciones o frío. Las guardianas golpeaban, castigaban o dejaban morir. Las internas les pusieron apodos: la perra de Buchenwald, el ángel de Auschwitz. Irma Grese, rubia y joven, terminó ahorcada tras el juicio. Su foto se volvió ícono del horror. De las 3.500 que ocuparon esos cargos, solo 77 llegaron a un tribunal. Muchas salieron libres después de unos años. Algunas, como Ilse Koch, murieron negando todo. Otras, como Herta Bote, jamás pidieron perdón. Hay registros de mujeres que renunciaron apenas vieron lo que ocurría. A esas nadie las buscó, pero muchas otras se quedaron, por necesidad o por convicción. Algunas se hacen pasar por víctimas, otras fueron convertidas en monstruos. La mayoría eran mujeres comunes que cruzaron una línea. Solo unas pocas, muy pocas, mostraron algo de humanidad. Una celadora con reloj y regla. El final llegó cuando los soviéticos estaban a punto de entrar en Ravensbrück. Faltaban días para la liberación y todos en el campo lo sabían. Vince, igual que muchos otros vigilantes, recogió sus cosas, quemó documentos y se fue. No esperó órdenes, solo desapareció. Era el 27 de abril de 1945. Se mezcló entre los civiles, dejó atrás su uniforme de las SS y caminó como una más por Hamburgo. Ahí intentó pasar desapercibida, pero el 3 de mayo la atraparon. La detención la hizo el ejército británico. La trasladaron a una cárcel recién instalada en Recklinghausen. Era un sitio que antes habían usado como puesto auxiliar de Buchenwald. Allí metieron a varias mujeres de las SS que trabajaron con ella. Esperaron varios meses hasta que empezó el juicio. Fue el primero de 7 procesos dedicados a ese lugar. El juicio de Vince arrancó el 5 de diciembre de 1946 en Hamburgo. Estaba acusada junto a otros como Johann Schwarzhuber, Rolf Rosenthal, Greta Bösel o Gustav Binder. Todos enfrentaban cargos por crímenes de guerra. La acusación era clara: maltrato y asesinato de prisioneros aliados en el campo entre 1939 y 1945. Durante las audiencias, Vince no negó su papel. Reconoció que abofeteó a presas, que las golpeó con una regla si le respondían o no aceptaban lo que se les decía. Dijo que ella solo cumplía con mantener el control y la disciplina. También admitió que entregó decenas de informes contra prisioneras a sus jefes.
Cuando su abogado preguntó si algunas internas se sentían satisfechas con ese trato, soltó que era mejor que no comer. El tribunal la escuchó durante semanas. Testigos declararon, documentos fueron revisados y finalmente llegó el veredicto. El 3 de febrero de 1947, el mayor Westrop leyó la sentencia. Vince fue condenada a la horca por crímenes de guerra. La ejecución fue en Amelín. La cita era el 2 de mayo a las 9 de la mañana. El encargado del ahorcamiento fue un británico que ya había ajusticiado a varios nazis. Dorotea entró a la sala, se paró sobre la trampilla. Le colocaron la soga al cuello y la capucha. Se accionó la palanca. La caída fue instantánea. Vince murió sin hacer un solo ruido. Tenía solo 27 años. María Mandel, la jefa de la orquesta en Auschwitz, nacida en 1912, en un pueblo chico de Austria llamado Münzkirchen. María Mandel creció en una familia de trabajadores. El padre se ganaba la vida remendando zapatos, la madre manejaba cosas de herrería. Iban a misa cada domingo. Ella era la menor de 4 hermanos y siempre tuvo mimos. En la escuela era conocida y querida. Era atractiva y tenía facilidad para hablar. Primero trabajó en correos, pero la echaron por chocar con ideas nazis. Eso cambió rápido. Se metió a guardia en el campo de Lichtenburg. En 1939 la pasaron a Ravensbrück, donde la pusieron como jefa. Allí no se dedicó a tareas de oficina. Se encargaba de castigar a internas, de llevarlas al límite, de aplicar sesiones de golpes. Las mujeres que no resistían los chequeos diarios terminaban en la celda de castigo. Ahí les daban latigazos en grupos de 25, 50, hasta 100. Ninguna llegaba a contar 10 en voz alta antes de desmayarse o caer muerta. Testigos dijeron que disfrutaba de tener poder. Internas como Irma Grese, Dorotea Vince o Juana Bormann seguían su ejemplo. Ella marcaba el nivel. Bajo su dirección, las palizas eran rutina. Se quedaban desnudas, sin comida, con el cuerpo golpeado y tiradas al frío. Neus Catalá, que sobrevivía allí, contó que a veces estaban paradas desde las 4 hasta las 9 de la mañana con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. María usaba guantes claros, le gustaba verlos manchados. Supervisaba experimentos con prisioneras, les dejaban secuelas, les impedían tener hijos, les rompían huesos y los cosían sin anestesia. Morían sobre la mesa. Luego las llevaban al crematorio. En 1942 llegó a Auschwitz. Ahí hacía inspecciones y decidía quién seguía viva y quién moría. A la derecha, salvación temporal, a la izquierda, exterminio. Ni los niños se salvaban. Una vez cuidó a un niño gitano, pero después mandó matarlo. Creó la orquesta femenina del campo. Tenían que tocar música mientras se hacían selecciones, mientras llegaban reclusos o cuando alguien moría. Se obsesionaba con la limpieza. No por humanidad, sino para evitar brotes. Los cuerpos se acumulaban, los uniformes infectados pasaban a nuevos internos. En una desinfección de invierno, murieron 1000 mujeres de frío. Mientras tanto, ella se paseaba disparando a algunas. Luego la mandaron a Mühldorf, parte del sistema de Dachau. Ahí siguió con selecciones y castigos. Cuando los aliados se acercaron en 1945, huyó a través de las montañas y trató de volver a su pueblo. La arrestaron el 10 de agosto de ese año. Los estadounidenses la interrogaron y en 1946 la entregaron a Polonia. En noviembre de 1947 la juzgaron en Cracovia. Durante el juicio se escucharon relatos de quienes sufrieron bajo su mando. Ella no reconoció nada. Negó tener objetos de castigo o poder de decisión. Culpó a Rudolf Höss. En la sala estaba Berta Falk, una sobreviviente. María le soltó una frase para minimizar su responsabilidad. El 22 de diciembre de 1947 la condenaron a la horca. Un día antes de ser ejecutada, en la ducha común, se cruzó con Stanisława Rachwałowa, una exinterna de Auschwitz. María, con los ojos llenos de lágrimas, le pidió perdón. Stanisława se lo dio en nombre de los presos. Se abrazaron y se despidieron. Fue la última vez que se vieron. El 24 de diciembre de 1947 la colgaron. Antes gritó «¡Viva Polonia!». Luego su cuerpo fue llevado a la Facultad de Medicina de Cracovia. Lo usaron estudiantes para hacer prácticas. Tenía 36 años, medía 1,65, pesaba 60 kilos. Tenía marcas visibles en el cuello. Juana Bormann en el corredor de la muerte.
Juana Bormann nació en Birkenfelde, en Turingia. En el juicio mintió sobre su edad. Dijo tener 42, pero realmente tenía unos 10 más. No hay registros de su familia, tampoco amistades. Apenas fue a la escuela. Había sido misionera antes de meterse con los nazis. Los que la conocieron antes no hablaron más de ella. Parecía una mujer insegura, frustrada, con un carácter que se volvió violento en cuanto pudo mandar sobre alguien. Trabajó un tiempo en un hospital psiquiátrico. Ganaba poco. En 1938 se apuntó como civil a las SS y la mandaron al campo de Lichtenburg, donde le pagaban mucho más. Ahí empezó como cocinera. Luego pasó a Ravensbrück y en 1942 la trasladaron a Auschwitz-Birkenau. Ahí coincidió con Irma Grese y María Mandel. Con Irma compartía gusto por la violencia. Tenía perros entrenados para atacar. Las presas la apodaron la comadreja. Los testimonios del juicio de Bergen-Belsen en 1945 no dejaron dudas. Dora Szafran contó cómo Juana soltó su pastor alemán para que mordiera el cuello de una interna. Murió poco después. Los animales eran enormes, oscuros, agresivos. Los prisioneros llegaban a la enfermería con heridas graves. La doctora Ada Bimco confirmó eso. Alegre Calderón, presa griega de 17 años, y Rachela Kelisek, otra interna, contaron cómo los perros destrozaban cuerpos completos. Regina, una de ellas, murió por los ataques. Esther Wolgrut presenció algo similar. También habló de mutilaciones que terminaron en muerte. Varios testigos vieron a Juana participando en las elecciones junto a médicos nazis. Decidía quién trabajaba y quién iba al gas. Había días con hasta 500 muertes. Su foco era siempre el bloque de mujeres. Dora Silverberg, otra testigo, contó que Juana le dio un puñetazo que le tumbó 2 dientes. Luego le pegó con un palo. Siempre cargaba algún objeto, un garrote, una barra, lo que tuviera a mano. Alexandra Sigwidowa declaró que Juana golpeaba a muchas por tener ropa demasiado buena. Las obligaba a desnudarse, las hacía hacer ejercicio hasta el límite, y cuando ya no podían, les pegaba con lo primero que encontraba. Muchas murieron tras esos golpes. La doctora Ella Lingens-Reiner la describió como alguien amargado, sin afecto por nadie, solo por su perro. Dijo que no apeló su sentencia porque sentía que su mundo se había acabado con la derrota del Reich. Durante su tiempo en Auschwitz y Birkenau, muchos desaparecieron por inanición, enfermedades o supuestos intentos de fuga. A veces hacían que los presos corrieran hacia las vallas eléctricas con la excusa de una ración extra. Pero lo que les esperaba era un disparo. Algunos SS lo hacían por diversión. Después de Birkenau, la mandaron a Budi, luego a Hindenburg, y al final a Bergen-Belsen. Ahí siguió con sus castigos. Cuando llegaron los británicos el 15 de abril de 1945, vieron cuerpos por todos lados. Las mujeres y niños estaban desnudos, tirados afuera. Los británicos obligaron al personal nazi a enterrar los cadáveres. Ahí atraparon a Juana. El juicio comenzó el 17 de diciembre de 1945. Junto a Kramer y otros 44, Juana fue acusada de crímenes contra la humanidad. La identificaron por maltratar y asesinar internas. Al principio toda la atención estaba en Irma Grese, pero con el avance del juicio, los testimonios empezaron a centrarse en Bormann. La llamaban la mujer de los perros. Ella negó todo. Dijo que solo daba bofetadas si no le hacían caso. Negó tener perros. Dijo que entró a las SS solo por el sueldo. No sirvió de nada. Fue sentenciada a muerte. El viernes 13 de diciembre de 1945, a las 10:38 de la mañana, fue llevada al cadalso. Le cubrieron la cabeza, ajustaron la cuerda y abrieron la trampilla. 20 minutos después, el cuerpo seguía colgando. La metieron en una caja de madera y la enterraron en los jardines de la prisión. Pierrepoint diría después: caminó temblando, muy envejecida, solo tenía 42. Dijo en alemán: «Yo tengo mis sentimientos». Una esposa entre hornos y cadáveres. Elisabeth Volkenrath nació el 5 de septiembre de 1919 en un pueblo llamado Schönau an der Katzbach. Era la sexta hija de Joseph y su esposa, que se ganaban la vida como empleados forestales. Desde los 6 hasta los 14 años fue a clases en esa misma localidad. Luego, entre 1933 y 1938, pasó por varios trabajos. Cuidó niños, cortó pelo, también fue ayudante en una cocina. En 1939 la mandaron a una fábrica de armamento.
2 años después, en 1941, apareció en el campo de Ravensbrück para formarse como vigilante. Años más tarde, durante el juicio de Bergen-Belsen, dijo que su tarea era vigilar que los presos cumplieran con sus labores sin fugarse. En agosto de 1941 la cambiaron de lugar. La mandaron a Auschwitz-Birkenau. Para marzo del año siguiente ya estaba al mando de la sastrería de Auschwitz I. Eso duró hasta agosto de 1942, cuando la movieron al sector femenino del campo. Allí su rol consistía, entre otras cosas, en repartir pan entre las internas. Poco tiempo estuvo allí, porque se contagió de tifus y terminó meses ingresada. Al reponerse, le dieron un nuevo puesto en la oficina de correos de Auschwitz-Birkenau en diciembre del 42. En la novela Tres hermanas, Sibylle Meller, una de las reclusas que trabajaba bajo sus órdenes, contó que Elisabeth solía permitir que los paquetes con comida se repartieran entre quienes sobrevivían si el destinatario ya había muerto. Aún así, Meller fue clara. Esa mujer tenía tanto peso de sangre como cualquiera en Birkenau. También relató que en una ocasión el esposo de Volkenrath casi la mata por tirar un periódico. Elisabeth intervino para calmar el asunto, pero le avisó a Sibylle que si pasaba otra vez, ella no se metería. A Heinz Volkenrath, miembro de las SS, lo conoció dentro del mismo campo. Terminaron casándose allí mismo, con ceremonia incluida y con otros SS como escolta. Mientras todo eso pasaba, el horno detrás lanzaba cenizas. En noviembre de 1944 la ascendieron a supervisora en jefe. Desde entonces tuvo un rol directo en las elecciones. Participaba en las filas donde se decidía quién seguía con vida. El 5 de febrero de 1945 la trasladaron a Bergen-Belsen. Ahí siguió igual. Junto con Irma Grese, obligaban a presos débiles a sostener piedras enormes sobre la cabeza durante horas. Para ese entonces, Elisabeth ya decía en voz alta que Alemania había perdido y que a todos los del régimen los iban a colgar. Tras el fin del conflicto, enfrentó cargos en el juicio de Bergen-Belsen. Negó todo. Las acusaciones de golpizas que dejaban inconscientes o terminaban en muerte, según ella, eran mentira. Decía que si alguna vez reaccionó con violencia, fue con la mano abierta, y que solo cuando los presos rompían las normas. Sobre las selecciones para el gas, insistía en que su tarea era contener al grupo y que nadie sabía lo que pasaba después. Los jueces no le creyeron. La declararon culpable. El 13 de diciembre de 1945 fue ahorcada por un verdugo británico. Primero la enterraron en el cementerio de la cárcel de Hamelin. En 1954 la trasladaron al cementerio municipal de esa misma ciudad. Braunsteiner. La caza de la yegua. Hermine Braunsteiner vino al mundo un 16 de julio de 1919 en Viena. Su padre era chofer y a veces carnicero, y su madre limpiaba casas. Era la menor de 7 y fue criada con disciplina religiosa. Quería ser enfermera, pero solo estudió hasta octavo y terminó en una fábrica cervecera y como sirvienta. En 1938, tras la anexión de Austria a Alemania, se volvió ciudadana del Reich. Se mudó a Berlín, trabajó en una planta de aviones, pero el sueldo era escaso. Se metió como guardiana de campo. En 1939 empezó formación en Ravensbrück. Pronto quedó encargada de presas y se hizo notar por su brutalidad. Las pateaba hasta el desmayo. Ninguna colega la frenaba. Se llevaba mal con Mandel. Ambas querían tener el control del campo. Mandel ganó y a Hermine la bajaron de puesto. En octubre del 42 la mandaron a Majdanek. Allí se hizo famosa por sus patadas. Golpeaba a ancianas, usaba botas con punta de acero y no tenía reparos en matar a golpes. Participaba en las selecciones para el gas. Era temida por reclusas, a quienes azotaba y pateaba hasta deformarles la cara. Varios testigos la recordaban lanzando niños a los camiones que iban directo a las cámaras. Algunos la vieron dar dulces antes de llevarlos a morir. Otras la señalaron por azotar hasta matar y por castigar a quien intentara detenerla. En 1944, cuando los soviéticos se acercaban, fue movida a Ravensbrück. Cuando terminó la guerra, fue arrestada por los americanos. Luego escapó a Viena. La capturaron otra vez en el 46 y fue juzgada solo por crímenes en Ravensbrück. La sentenciaron a 3 años. Saló en el 50.
Cambió de nombre, trabajó en hoteles y en el 58 se casó con un mecánico yanqui. Se mudaron a Queens, Nueva York, en Estados Unidos. Vivió con otro nombre. Consiguió la ciudadanía en 1963. Pero Simon Wiesenthal la descubrió y alertó a inmigración. En el 64, el New York Times publicó su historia. Ella se defendió en medios, dijo que ya había pagado y que solo cumplió órdenes. Su marido también la excusó, finalmente, Estados Unidos. Revocó su ciudadanía por mentir en el papeleo. Fue extraditada a Alemania en 1973. La metieron en la cárcel y comenzó el juicio en 1975. Duró hasta 1981. Varios expresos testificaron. Ella no mostró remordimiento. Terminó con 2 cadenas perpetuas. En la cárcel pasaba el tiempo sola, cosiendo juguetes. En los 90, por diabetes, le amputaron una pierna. En 1996 la dejaron salir por motivos de salud. Se fue a vivir con su esposo a una residencia en Bochum. Ahí se le perdió el rastro. No hay fecha clara de su muerte. La guardia de Stutthof que colgaron a los 24. Jenny Wanda Bergman, una de las vigilantes en un campo nazi de Polonia, era famosa por su cara bonita, pero más por la brutalidad con la que trataba a los presos. Nació el 30 de mayo de 1922 en Hamburgo. Su infancia fue parecida a la de cualquier otro antes de que empezara la dictadura. Cuando tenía casi 11, Hitler llegó al poder. A los 16, los pogromos destrozaron casas, negocios y templos judíos en la Kristallnacht. Poco después, Alemania invadió Polonia y empezó la guerra. Al principio, ella quería ser modelo porque pensaba que con su físico le bastaba, pero con la guerra alargándose, cambió de idea. En 1944, con 21 años, entró como guardia en Stutthof, un campo cerca de Gdansk. Según el Museo del Holocausto de Estados Unidos, hasta 100.000 personas pasaron por ahí y unas 60.000 murieron. Muchos por enfermedades, pero otros fueron llevados por los vigilantes a las cámaras de gas. Bergman fue una de las 3.700 mujeres que vigilaban en los campos nazis, entre más de 50.000 guardias en total. Rápido se ganó fama como una de las más crueles. No tenía problema en pegar hasta matar. Mandaba seguido a mujeres y chicos a las cámaras de gas si no servían para trabajar. Le decían el fantasma lindo. Mientras su nombre sonaba en todo Stutthof, la guerra iba llegando a su fin. En abril del 45, Hitler se pegó un tiro. Al mes siguiente, Alemania firmó la rendición. Bergman huyó del campo y fue buscada por todos lados. Logró esconderse 4 meses hasta que la atraparon en una estación en Gdansk. Cuando la interrogaron, dijo que había tratado bien a los judíos e incluso que había ayudado a algunos. Pero un montón de sobrevivientes la señalaron con detalles en el juicio. Su abogado aceptó que era culpable, pero dijo que debía estar loca para hacer lo que hizo. Según él, nadie en sus cabales podría haber hecho eso. Ella no intentó justificarse. Solo sonreía con desprecio cada vez que hablaban de lo que hizo. No mostró arrepentimiento, no pidió perdón. Cuando le dijeron que la colgarían, soltó: «La vida es una alegría grande, pero la alegría no dura». El 4 de julio de 1946, la subieron con otros criminales de guerra a la colina Biskup, cerca de Gdansk, donde los ejecutaron frente a una multitud. Se dice que más de 200.000 personas fueron a mirar. A ella la mataron a los 24. Después de eso, las autoridades decidieron que no harían más ejecuciones públicas. Golpes, dulces y gas, la historia de Hildegard. A esta la conocían por reventar chicos a golpes, Hildegard Lecher, apodada la Tigresa. Algunas le decían Brígida la Sanguinaria. Alta, con cuerpo fuerte y tan imponente que la gente bajaba la vista cuando pasaba. Los que la cruzaron decían que le cambiaba la cara cuando pegaba, como si fuera otra persona. Estuvo en Majdanek primero, después en Auschwitz. Tras salir, terminó espiando para la CIA. Nació el 20 de enero de 1920, en Berlín. Cuando empezó el exterminio, trabajaba como enfermera. No estaba afiliada al partido nazi, pero se ofreció como voluntaria en Majdanek. Ahí empezó su fama. Después, en Auschwitz, seguía con su apodo. Se fue antes de que llegaran los rusos en el 44. Con los SS y sus colegas parecía buena onda, pero a las presas las destrozaba. Golpes salvajes, cara desfigurada del odio que soltaba. Le gustaba atormentar a mujeres judías. Su compañera Krista Roy contó que le encantaba usar el látigo. Tenía hijos, pero eso no la frenaba. Pegaba a embarazadas y mató a chicos.
En Majdanek llevó niños a la muerte. Primero les daba dulces para que confiaran, luego los cargaba a camiones rumbo a las cámaras. Ya casi para irse quedó embarazada. Tuvo su tercer hijo y la mandaron a Auschwitz. Estuvo ahí hasta diciembre del 44. Se fue cuando los soviéticos se acercaban. El 24 de noviembre del 47, la juzgaron junto a 23 ex-SS en el proceso de Auschwitz. Le cayeron 15 años. Estuvo en prisión en Cracovia. Salió tras cumplir solo 9, en 1956. Luego desapareció un tiempo, pero su historia no. En 1975, otra vez la llevaron a juicio en Alemania. El proceso fue largo, terminó en junio del 81. El tribunal de Düsseldorf le dio 12 años más. En ese juicio, las víctimas contaron todo otra vez. Detalles exactos de los golpes y las torturas. Aún así, volvió a quedar libre antes de terminar la pena. Después, según Der Spiegel, fue espía para Estados Unidos y Alemania Occidental. Hacía trabajos contra los soviéticos. No solo reclutaron a hombres nazis, también a mujeres como ella. Murió libre en 1995, con 75 años. 30 por día. La rutina de Irma Grese. Una de las guardianas más conocidas no encajaba con el estereotipo de mujer corpulenta y tosca. Era una joven con apariencia llamativa que combinaba su belleza con una brutalidad escalofriante. Se llamaba Irma Grese y había nacido en 1923. Su familia estaba completamente rota. A los 15 dejó los estudios, 2 años después de que su madre se quitara la vida. Desde entonces fue pasando de un empleo a otro. Primero ordeñando vacas, después en una finca, más adelante en un centro médico donde intentó ser enfermera, aunque no terminó la formación. Luego trabajó limpiando en una clínica en Hohenlichen. Ahí conoció al médico Karl Gebhardt, que más tarde sería procesado por hacer pruebas quirúrgicas en reclusos de Ravensbrück y Auschwitz. Gebhardt le tenía cierto aprecio y trató de animarla a seguir adelante. Irma sabía que tenía un rostro que destacaba. Rubia, ojos muy claros, sonrisa suave, pero detrás de esa cara había algo frío, oscuro. Algunos la veían como una actriz. Se arreglaba mucho, acumulaba vestidos de lujo que venían de tiendas caras de ciudades como París, Viena, Ámsterdam o Bucarest. Incluso los oficiales del régimen se quedaban mirándola durante rato. En marzo del 42, con solo 18 años, fue aceptada como voluntaria en el campo de mujeres de Ravensbrück. Ese lugar se convirtió en su nuevo centro de operaciones. Ahí aprendió cómo funcionaba todo. Se encargaba de tareas de oficina, pero también veía lo que hacían las otras guardianas. Ese sitio servía para formar a las futuras vigilantes. De allí salieron otras tan despiadadas como Ilse Koch o Dorothea Vince. Después de ese periodo, en marzo del año siguiente, la mandaron a Auschwitz. Al llegar, le dieron trabajos como manejar correspondencia, encargarse de almacenes o dirigir cuadrillas de caminos. Ni siquiera había cumplido los 20 y ya estaba subiendo de rango. En otoño del 43 le dieron un ascenso y se convirtió en la segunda con más poder entre el personal femenino del campo, solo por debajo de María Mandel. A partir de ahí, tenía bajo su control directo a unas 30.000 presas, muchas de ellas judías, polacas y húngaras. Una de sus tareas era decidir quién iba a las cámaras de gas. Durante el juicio dijo que solo escuchó hablar de eso por boca de las presas, que lo único que hacía era ordenar que se alinearan en grupos de 5 y que después llegaba Mengele para elegir. Pero los testimonios de quienes sobrevivieron contaban otra historia muy distinta. Decían que se paseaba por los pabellones con uniforme planchado, botas limpias, látigo al cinturón y perros grandes que usaba como castigo. Algunas veces los soltaba sobre mujeres para que las atacaran. También disparaba a sangre fría. Golpeaba con un látigo de cuero a las internas, especialmente en el pecho, si le parecían bonitas. Una prisionera dijo que la dejó sin aliento a golpes y luego se sentó sobre ella hasta que dejó de respirar. Nadie podía atraer atención más que ella. Hablar entre presos podía salir caro. Se dijo que una vez le sacó los ojos a una niña por hablar con otro chico por la reja. Los abusos sexuales y la violencia contra menores formaban parte de su día a día. No hay cifra exacta de cuántas víctimas causó, pero algunos registros dicen que hubo días en que asesinó a 30 personas en un solo galpón. En total, podrían ser más de 30.000. No se quedó solo en Auschwitz.
Entre enero y marzo del 45 volvió por un tiempo a Ravensbrück y luego la enviaron a Bergen-Belsen. Durante la noche de la rendición, del 14 al 15 de abril, el comandante Joseph Kramer estaba negociando con los británicos. Mientras tanto, los guardias que quedaban seguían disparando a quienes intentaban escapar. Cuando los soldados británicos entraron al amanecer, encontraron a todo el personal vestido de forma impecable. Entre ellos, ella. Dentro del campo los esperaban cuerpos por todas partes, enfermedades, locura, hambre. No había forma de describir lo que vieron. En los barracones, los cadáveres estaban apilados. Muchos habían huido el día anterior, pero unos 80 se quedaron para ayudar a los aliados. El 17 de abril, por la mañana, fotografiaron a Grese aún en el lugar, al lado de Kramer. Aunque su aspecto ya no era el mismo, seguía con cierto aire de superioridad. Fue arrestada, enjuiciada junto a 40 oficiales más y acusada por asesinatos y trato inhumano en Belsen y Auschwitz. En su habitación encontraron objetos que incluían restos humanos manipulados, como trofeos. Ella misma había matado y despellejado a 3 prisioneros. En el juicio nunca reconoció nada. Incluso llegó a cantar canciones de las SS la noche antes de ser colgada. El tribunal la declaró culpable y la condenó a la horca. Tenía 22 años. Antes de morir, solo pidió una cosa: que sea rápido. Cuando la muerte marchaba a pie, Herta y las rutas sin regreso. Muchas de las mujeres que se metieron a guardianas parecían sentirse importantes en ese rol, y un ejemplo claro de eso fue la que conocían como la sádica de Stutthof. Herta Bote había sido enfermera antes de meterse en el aparato nazi y pasó por los campos de Ravensbrück, Stutthof y Bergen-Belsen. Se movía por los barracones gritando como loca, asustando a las presas y golpeando a las que, según ella, fregaban mal los platos o no tendían bien las camas. Le encantaba sembrar el miedo. A diferencia de otras guardias que apenas sabían leer, ella venía con más rodaje. Había empezado a trabajar muy joven y siempre se le notó la manía por quedar bien con los demás. En 1938, con solo 17 años, se dividía entre echarle una mano a su padre en la maderera familiar del pueblo, dar vueltas por fábricas y atender a enfermos en un hospital para obreros. En esa época la gente del pueblo decía que era un ejemplo de conducta, pero eso duró poco. Un año después, en 1939, se metió en la Liga de Mujeres Alemanas, un grupo femenino del partido nazi que a ella le fascinaba. Durante 3 años se lució en las actividades físicas y sus jefes quedaron tan contentos que en septiembre de 1942 la mandaron como guardia al campo de Ravensbrück. Ahí pasó un mes entrenando para integrarse al personal del lugar y fue donde conoció a Irma Grese y Dorothea Binz, con quienes más adelante compartiría todo tipo de barbaridades. Después de esas 4 semanas, arrancó su camino como vigilante en el primer destino que le asignaron, el campo de Stutthof. Ese centro, al principio controlado por la Gestapo como sitio de internamiento civil, se transformó en campo de concentración oficial en enero del 42. Estaba metido en una zona pantanosa y boscosa cerca del pequeño pueblo del mismo nombre. Más de 80.000 personas murieron ahí, de las 110.000 que pasaron por sus instalaciones. No fue solo por el hambre o la peste, también por las matanzas diarias que hacían los guardias. A partir del 43, ese sitio fue incluido en el plan de exterminio en masa. A tal punto llegaba el hacinamiento, que los recién llegados eran mandados directo a las cámaras de gas en cuanto pisaban el campo. A eso se sumaban los abusos que sufrían los presos por parte de las vigilantes, lo que convertía la estancia en una condena segura. Herta fue una de las 130 mujeres que trabajaron ahí durante la peor época. De ellas, 34, incluida ella, fueron acusadas luego de haber cometido atrocidades. Al terminar la guerra, un montón de sobrevivientes dieron testimonio sobre cómo ella pegaba, gritaba, privaba de comida y disparaba sin vacilar. Retiraba las raciones o cualquier cosa útil solo como castigo, y cada vez que aparecía en los barracones lo hacía para sembrar terror. El 21 de enero de 1945, con apenas 24 años, Herta ya había conseguido que la ascendieran. Tenía a su cargo una de las tareas más pesadas: acompañar a los grupos de prisioneras que iban caminando desde Polonia Central hasta lo que hoy es la región de Baja Sajonia. Esos traslados, conocidos como marchas de la muerte, se hacían a pie por rutas interminables.
El recorrido entre los dos campos superaba los 700 kilómetros y no había pausa ni transporte. Durante esa caminata, las que se quedaban atrás caían reventadas de cansancio o hambre. A lo largo de todo el trayecto, el trato era brutal. Las vigilantes las empujaban, las insultaban y muchas veces las dejaban tiradas sin moverse. A eso se le sumó otro desvío forzado, ya que en la ruta a Bergen-Belsen las obligaron a desviarse unos 600 kilómetros más para acampar en Auschwitz-Birkenau. Para entonces el cuerpo ya no daba más. Cuando por fin llegaron a Bergen-Belsen, llevaban 30 días caminando. Después de esa pesadilla, Bothe regresó a Stutthof, justo antes de que el lugar fuera liberado por los británicos el 9 de mayo de 1945. Lo que encontraron las tropas fue desolador. Más de 10.000 cuerpos estaban apilados al aire libre. Ya no había nada que hacer por los que seguían vivos, porque el estado en que estaban era terminal. Los soldados obligaron a los guardias a cavar y enterrar a los muertos. Bothe también tuvo que hacerlo, y lo único que decía de eso era el miedo al tifus. Según ella, lo peor fue tocar cadáveres judíos sin protección y tener que pedir pausas todo el tiempo para evitar contagiarse. Cuando terminó la guerra, no tardaron en ir a buscarla. Los testimonios contra ella eran directos. Muchos dijeron que la vieron disparar sin freno contra prisioneros desarmados. Otras internas contaron cómo dejaba sin comida ni bebida a las que no seguían instrucciones. Las visitas a los barracones no eran controles, eran agresiones. Herta no hablaba, gritaba, golpeaba y obligaba a las prisioneras a dormir sobre su propio vómito si vomitaban del cansancio. En los juicios, 34 mujeres fueron acusadas por lo que hicieron en Stutthof, entre ellas, Bothe. Durante el proceso, algunos de los sobrevivientes detallaron cómo la habían visto matar con el arma en la mano. Una interna relató que su compañera se desplomó del agotamiento y Herta le disparó sin dudar. Otra contó que las obligaba a excavar sabiendo que ya no podían ni sostenerse. Las que se caían quedaban en el barro. La condenaron, pero no a muerte. Recibió una pena de 10 años. La metieron en una cárcel británica en Alemania y salió libre en 1951 tras solo 6 años encerrada. Después de eso, vivió en un pueblo chico. En una entrevista dijo que jamás entendió por qué fue juzgada, que en los procesos la hacían hablar sin descanso y que lo más duro fue haber tenido que mover cuerpos sin guantes. Ilse Koch, la bruja de Buchenwald. Ilse Koch nació en 1906 en Dresde. Terminada la Primera Guerra, empezó a trabajar en cualquier sitio que la contratara, como la mayoría en Alemania durante el caos económico. Pasó por fábricas y tiendas hasta que en 1932 se afilió al partido nazi. Esa decisión le dio ventaja cuando los suyos tomaron el control. Le encontraron un puesto de oficina en el campo de Sachsenhausen. Heinrich Himmler la vio y le pareció adecuada para emparejarla con el jefe del campo, Karl Otto Koch. Les sugirió que fueran pareja, y lo hicieron. Se casaron y ella se convirtió en Ilse Koch, la mujer al mando junto a su marido. Karl Otto era ambicioso y no tenía límites. A medida que los nazis ganaban poder, su carrera subía. Cuando lo mandaron a dirigir Buchenwald, levantó el campo a su gusto. Allí encerraron a más de 200.000 presos. Murió una cuarta parte. No había cámaras de gas, pero sí hambre, epidemias, golpes y todo tipo de abusos. Los Koch vivían con lujo. Construyeron una casa lujosa con muebles y arte robado. Hasta hicieron un zoológico dentro del campo, con animales traídos de todo el mundo. Ella no era una esposa de fondo. Caminaba por el campo como si fuera suyo, daba órdenes, era temida. Su melena roja y su carácter fuerte daban miedo. Testigos dijeron que tenía una obsesión sexual constante. Según los relatos, montaba orgías en su casa con soldados, vecinos y esposas de oficiales. También obligaba a presos a acostarse con ella. Si alguien no la complacía, lo humillaban o lo golpeaban. Nadie podía sostenerle la mirada. Si alguien lo hacía, terminaba muerto. En otros casos, ella misma se desnudaba o los tocaba. Si no reaccionaban, los castigaban. Le decían la perra de Buchenwald o la bruja pelirroja. Ella misma maltrataba y daba palizas a los presos cuando no hacían lo que quería. Llevaba encima un bastón afilado. Uno de sus entretenimientos era soltar perros furiosos entre presos para ver cómo los atacaban mientras ella se reía. Pero eso no era lo más macabro. Varios declararon que Ilse mandaba ejecutar a presos con tatuajes llamativos para quedarse con su piel. Uno de sus amantes, un médico del campo, colaboraba con eso.
Hacían desnudar a los recién llegados y, si veían algo raro en su cuerpo, los sacaban de la fila y los mataban de inmediato. En el campo encontraron restos humanos tratados para conservar la piel, objetos tapizados y piezas de museo, aunque no se pudo confirmar de quiénes venían. A ella nunca le probaron directamente ese cargo. Aún así, el poder y la extravagancia de los Koch llamó la atención incluso dentro del régimen. Algunos oficiales se quejaban de lo ostentoso de su vida. 2 doctores del campo murieron y eso inició una investigación. Carlotto dijo que eran espías que intentaron huir, pero se descubrió que le estaban tratando una enfermedad venérea y los mató para que no lo delataran. El régimen lo desplazó, primero a Berlín, después otra vez a Buchenwald. Allí siguió igual. Himmler fue a verlo y encontró que vivían con lujos en plena guerra. Fue suficiente para que los acusaran de corrupción y otros delitos. Carlotto fue condenado a muerte y ejecutado en el mismo campo en abril de 1945, poco antes de que llegaran los aliados. Ilse, en cambio, escapó a Berlín Occidental y se escondió de los soviéticos. Cuando la atraparon, tenía muchas cosas por las que responder. La juzgaron en Dachau junto a otras mujeres. Le dieron cadena perpetua. Se salvó de la horca porque estaba embarazada. Nadie sabía quién era el padre. Se pensó que usó eso para evitar la pena de muerte. Al nacer el bebé, lo entregaron en adopción. Luego, un general estadounidense le redujo la pena a 4 años. En 1951 fue arrestada de nuevo y volvió a juicio, esta vez por crímenes contra alemanes. El juicio atrajo atención. La historia de una mujer con poder en un campo, sus perversiones y el tema de la piel humana llenaron titulares. Alguien dijo que era responsable de 5.000 de las 56.000 muertes en Buchenwald. Los médicos. Un doctor checo contó que caminando por el campo se veían esos restos extendidos. Con ellos hacían guantes, billeteras, pantallas o cubiertas de libros. Las pieles con tatuajes eran las más codiciadas. Como no podían ser de alemanes, las víctimas eran soviéticos, polacos o gitanos. Además, no servían si el cuerpo estaba deteriorado. Por eso a veces ordenaban ejecutar a presos nuevos para que la piel estuviera en buen estado. Durante el juicio, Ilse tenía ataques de histeria. Gritaba, se desmayaba o decía frases como «soy culpable» o «soy una pecadora». El tribunal decidió dejarla en su celda para no retrasar más el proceso. Al final la condenaron a prisión perpetua. Dentro de la cárcel la trataban mal, las otras presas la despreciaban. Con el tiempo empezó a perder la cabeza, gritaba de día y de noche. Decía que un grupo de sobrevivientes quería matarla. Esa idea se le metió en la cabeza. Años después, en 1961, le escribió una carta a su hijo diciendo que no se arrepentía. Ató sábanas a una lámpara y se colgó. Dejó una nota. «No tengo otra salida. La muerte es la única forma de acabar con esto». Johanna Langefeld, la guardia que escapó con ayuda de sus prisioneras. Para cerrar este caso aparece una historia poco común, la de una supervisora a la que varias reclusas de Ravensbrück llegaron a respetar e incluso, según se dijo después, ayudaron a escapar tras la guerra. Se llamaba Johanna Langefeld. Nació en Essen en 1906. Creció en un ambiente religioso y con ideas nacionalistas. En 1924 se mudó a Mülheim. Se casó con Wilhelm Langefeld, pero 2 años más tarde él murió por una enfermedad respiratoria. En 1928 tuvo un hijo con otro hombre y se mudó a Düsseldorf, donde dio a luz. No tuvo empleo fijo hasta los 34. Recién entonces empezó a dar clases de tareas domésticas en un centro comercial de Neuss. Desde 1935 trabajó en un reformatorio donde encerraban a prostitutas, mujeres sin recursos y personas consideradas problemáticas. A muchos los mandaban luego a campos. En 1937 se afilió al partido nazi y al año siguiente entró como guardia al campo femenino de Lichtenburg. Ascendió rápido. En mayo de 1939 fue enviada a Ravensbrück como supervisora. Allí controlaba los listados del programa 14F13, el que seleccionaba a los presos más débiles para eliminarlos antes de las matanzas masivas. Fue ahí donde mostró un comportamiento distinto al de otras vigilantes. Según Josefina Bengel, interna polaca, rompía informes que podían condenar a prisioneras, se oponía a ciertas sanciones, hablaba bajo y escuchaba. No gritaba ni se imponía con violencia. El 18 de marzo de 1943, un grupo de 8 mujeres condenadas gritó «¡Viva Polonia!» antes de ser fusiladas.
Se esperaba una represalia feroz, pero no pasó nada. Más tarde se supo que Langefeld intervino y pidió que solo las dejaran de pie 24 horas. Para el tipo de castigos que se aplicaban ahí, eso era insignificante. En marzo del 42 la mandaron al sector femenino de Auschwitz. Su función era decidir quiénes iban a trabajar y quiénes al gas. Rudolf Höss, el comandante del campo, creía que no podía con la tarea. Aún así, Himmler dispuso que ella quedara a cargo y que ningún hombre entrara a esa zona. El 18 de julio, durante una visita de Himmler, Johanna trató de convencerlo de cambiar la orden. No lo logró. Ese mismo mes, el sector femenino fue trasladado a Birkenau, a unos 3 kilómetros. Semanas después, Johanna fue operada de la rodilla en una clínica de las SS. Durante su recuperación, pidió volver a Ravensbrück. Quería alejarse de Auschwitz. Al volver, fue aún más moderada. Margarete Buber-Neumann, una interna comunista que llegó a ser su asistente, dijo que la echaron por tener demasiada simpatía hacia las presas polacas. La arrestaron en Breslau, le quitaron la custodia del hijo y la preparaban para un juicio interno de la SS. La caída del régimen detuvo ese proceso. En diciembre de 1945 fue capturada por tropas estadounidenses. En septiembre de 1946 la entregaron a Polonia. Allá iban a juzgarla por su rol en Auschwitz. El 23 de diciembre de ese año fue enviada a limpiar casas destinadas a funcionarios de la prisión. No volvió. Se fugó. Más tarde se supo que varias exreclusas la ayudaron. Johanna Moskowska-Penson, que estuvo presa en Ravensbrück, afirmó que solo exdetenidas pudieron facilitarle la fuga. Algunas mujeres de Cracovia sabían moverse, a quién sobornar, qué decir. Al parecer lo lograron. Langefeld se escondió un tiempo en un convento y luego trabajó como empleada doméstica en una casa privada. En 1957 regresó a Múnich de forma ilegal. Se instaló con su hermana y vivió allí el resto de su vida. Murió a los 73 años, en libertad. Fue una de las pocas figuras del régimen que algunas presas recordaron con respeto por gestos concretos que no olvidaron. Cuando se supo que había regresado a Alemania, nadie la buscó. No hubo órdenes en su contra, ni trámites judiciales, ni vigilancia. Vivió con su nombre real, sin esconderse. Nunca fue internada, ni trasladada, ni investigada de nuevo. Ninguna autoridad solicitó más información sobre su paradero. Tampoco aparecieron denuncias nuevas. Pasaron los años sin que su caso se reabriera. Falleció en la misma casa donde vivía desde que volvió, sin volver a ser citada, interrogada ni enjuiciada. Su muerte fue silenciosa, sin seguimiento oficial, sin presencia de medios. No hubo homenajes, protestas ni informes. Ningún fiscal, ni en Alemania ni en Polonia, pidió reactivar su expediente. Terminó sus días fuera del radar, sin condenas pendientes, sin más preguntas, sin más respuestas. Todas pasaron por los mismos campos, pero no terminaron igual. Algunas fueron colgadas, otras vivieron décadas después como si nada. Varias tenían uniforme, rango y mando. No miraban desde lejos, estaban metidas hasta el cuello. Firmaban órdenes, revisaban listas, llevaban gente al gas o al trabajo forzado. A unas las juzgaron, a otras nunca las llamaron. Varias lloraron frente al tribunal, otras callaron. Muchas dijeron que solo seguían órdenes, pero quedaron archivos, fotos, nombres y relatos. No hubo castigo parejo. Algunas pagaron caro, otras salieron libres en pocos años. A los jerarcas nazis los buscaron sin descanso. A muchas de ellas no. Algunas vivieron tranquilas, sin prensa, sin juicio, sin nada. Murieron en sus casas, sin que nadie les tocara la puerta. Y no fue porque no se supiera, sino porque no se quiso mirar. Estuvieron ahí, hicieron parte. Lo que hicieron no desaparece aunque no haya condena.